Ahora sí. Así que bueno, por eso se les informó que de todas formas, por ejemplo, la teoría de la noche va a subirse grabada y por supuesto esta y todas las clases también las pueden ver en YouTube, pero me parece interesante que aquellos que pudieran puedan participar de forma sincrónica porque por ahí a alguno le surge una duda y se puede resolver más rápidamente. Breve repaso y este, de dónde estamos y cómo es la organización del curso. Cada uno de ustedes recibió un enlace a una comisión, ¿sí? Durante la semana de lunes a jueves se desarrollan 20 comisiones prácticas, más 4 consultas en 4 turnos distintos, más las 3 teorías de los viernes. El requisito que ustedes tienen que cumplir para recibir la certificación es asistir al 70% de las clases prácticas, pero de sus comisiones correspondientes, es decir, la asistencia de una vez a la semana. Bien, y de manera optativa, y además pueden elegir el turno al que desean asistir a las teorías. Las teorías no son obligatorias, pero son recomendables porque siempre vamos a tocar el tema introductorio y el tema de la siguiente semana. Bien, entonces ustedes acá ya van a poder saber de qué se trata el tema, de tener un panorama general y además con algunos ejemplos. Además de tener el 70% de asistencia, ustedes tienen que tener presentados todos los prácticos, el 100% de los prácticos. Bien, son 12 prácticos porque es un práctico por semana que se entrega los días domingos en la noche. El día lunes ustedes van a tener ya la resolución del práctico y la forma de evaluación es la autocorrección. Es decir, que ustedes van a contrastar la solución que nosotros les ofrezcamos contra la que ustedes subieron. Y la manera de sacarse las dudas o de resolverlo o de rehacerlo es en las clases de consulta. También pueden hacerlo, por supuesto, en las clases prácticas, pero entendemos que las clases prácticas van a ir avanzando al ritmo del cronograma y ustedes estarían teniendo dudas del práctico anterior, por lo tanto es muy recomendable y los invitamos a que asistan si tienen el tiempo a más de una consulta y es totalmente abierta la consulta. Otra diferencia es que el profesor de consulta está para justamente responderle una duda específica a cada uno de ustedes, mientras que el profesor elabora una clase en la que desarrolla el tema de la semana. Bien. Y por último, el tercer requisito que tienen que cumplir es la aprobación de un examen final que se desarrollará el 17 de diciembre. Bien, es decir, al finalizar el curso. Esos son los 3 requisitos que tienen que cumplir: entrega de prácticos, asistencia a clases prácticas y aprobación del examen. Además, estamos siendo muy flexibles en cuanto a los cambios de comisión. em, por lo tanto, si ustedes necesitan, por algún motivo laboral o académico o familiar, cambiarse de horario, me envían un mail a Mil Programadores Salta y allí solicitan el cambio. ¿Bien? No se le ha negado el cambio a nadie hasta ahora, así que eh, nos organicemos todos para que podamos cumplir, por lo menos en principio, con el requisito de asistencia. Bien, como les decía, hoy estamos solitos, así que yo de a ratos voy a poder mirar el chat. En las clases teóricas no se va a tomar asistencia, y sí, esta y todas las clases ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube. ¿Sí? Insisto, se les toma asistencia en las clases prácticas y las teorías son optativas y además pueden entrar en el turno que deseen. No tienen que avisar ni anotarse, capaz que hoy están ahora a la tarde, la semana que viene entran a la noche y así sucesivamente. ¿Sí? No tienen una restricción en cuanto a las teorías. Bueno, ya los invité enfáticamente a las consultas. Y el contenido que vimos, este curso empezó el jueves pasado, el jueves 30, con un acto de apertura, y las clases propiamente dichas comenzaron el 1 de octubre. Así que por ahí algún nuevo, le damos la bienvenida, pero ya hemos arrancado con las teorías y las prácticas. La clase pasada, en la teoría, hemos visto todo lo que compete al pseudocódigo, hemos visto asignaciones, alternativas y ciclos, y toda esa teoría le sirvió y le servirá para práctico 1 y para práctico 2. Bien, la teoría de hoy, y ese es un motivo fundamental por el cual la estamos dando hoy, a pesar de ser feriado,
Eh, una porque tenemos el cronograma bastante ajustado y otra porque es una teoría que no tiene un único práctico vinculado, ¿sí? En realidad, el tema de hoy lo van a ver en todos los prácticos que siguen. Entonces consideramos que era muy importante que avancemos en la teoría de hoy para que ya en la semana siguiente, cuando veamos estructuras de control en Python, ya tengan un práctico ahí encimita para empezar a trabajar. ¿Bien? Em, sí, Edith, estamos trabajando en eso, ¿sí? Se han pedido bastantes cambios de comisión, como les digo, no los estamos rechazando, pero sí tenemos que hacer el registro en el Moodle, tenemos que hacer el registro en las planillas, ¿sí? Son, como les decía, son 20 comisiones, así que téngannos paciencia, pero se están haciendo los cambios. Mientras tanto, entiendo que es requisito la asistencia, por supuesto, pero mientras tanto ustedes no pierdan la oportunidad de ver las clases en YouTube y que además tienen la posibilidad de ver la clase de cualquier profesor, ¿no? Insisto, eh, creo que anoche ya estaban subidas las 20 distintas. Bueno, el tema de hoy es un tema muy general, que es tipos de datos. Todos los lenguajes de programación manejan tipos de datos. Por supuesto que nosotros, además de hablar de manera general, vamos a ver específicamente qué tipos de datos maneja Python. Y operadores lógicos, relacionales y de asignación también es un tema que se maneja en cualquier lenguaje de programación, con la diferencia de que a veces el símbolo que representa una tarea u otra cambia de lenguaje en lenguaje. Por eso obviamente también vamos a mirar cómo lo aplica, cómo lo implementa Python. ¿Hay invitados especiales hoy? Sí. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo nuestro amigo Chims? Bueno, los carpinchos estuvieron pedidos por los alumnos del turno noche. El profesor les preguntó a quienes querían recibir y bueno, dijeron que invitemos a los carpinchos para que nos ayuden a resolver algunos problemitas. Y arrancamos. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿Qué entendemos por un lenguaje de programación? Formalmente es la combinación de símbolos y reglas que permiten la elaboración de programas con los cuales la computadora puede realizar tareas o resolver problemas. Entonces necesitamos una computadora, ¿sí? Las computadoras son las que pueden compilar o interpretar lenguajes de programación. Y cuando hablamos de símbolos y reglas, hablamos de palabras reservadas, de cómo escribir una instrucción. ¿Bien? Nosotros hasta la clase pasada lo que aprendimos fue a armar algoritmos. Entonces, nuestros algoritmos son totalmente generales. Si ustedes consiguieron hacer un algoritmo para pagar el sueldo a una persona, ¿sí? Ese algoritmo que está escrito en pseudocódigo se puede traducir en C, se puede traducir en Java, se puede traducir en Python, se puede traducir en cualquier lenguaje. Lo único que hay que revisar es la palabra ingresar. ¿Cómo se escribe en Python? Y alguno dirá, bueno, tenés que usar la palabra input. Ah, ¿y cómo se escribe en C? No, ahí tenés que usar la palabra scanf para hacer la lectura. ¿Y cómo se escribe? Y así sucesivamente, la palabra ingresar que nosotros usamos de manera general y que representaba el ingreso de un dato, se transcribe o se traduce de acuerdo al lenguaje. Durante toda la historia hubo muchos lenguajes de programación de distintos tipos. Y vamos desde el lenguaje máquina, pasamos por los lenguajes de bajo nivel hasta los lenguajes de alto nivel. El lenguaje máquina es el que solamente entiende, como su nombre lo dice, la computadora, que está compuesta por ceros y unos. Pero nos sería muy difícil a nosotros escribir instrucciones con ceros y unos. Entonces fueron evolucionando hasta llegar a los lenguajes de alto nivel, que son muy parecidos a nuestra forma de hablar. Es decir, son muy parecidos a los pseudocódigos. Python, por supuesto, es un lenguaje de alto nivel. Python tiene 4 características que lo diferencian de otros lenguajes. Es interpretado, es multiplataforma, es multiparadigma y es de tipado dinámico. Vámonos con multiparadigma primero. Significa que yo en Python puedo programar con programación estructurada, que es la que estamos aprendiendo ahora, la que vamos a desarrollar hasta el práctico número 5. Puedo realizar programación orientada a objetos,
puedo realizar programación funcional. Son todos paradigmas que tienen una modalidad diferente para ser escritos, ¿bien? Pero Python soporta todos esos paradigmas. Es multiplataforma porque, porque puede ser corrido en cualquier sistema operativo e inclusive puede ser corrido en la nube, en un navegador, que es justamente lo que les voy a mostrar enseguida. Nosotros en particular no vamos a instalar en este curso Python, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que elegir una versión para instalar, hay que fijarse si nuestra computadora tiene la memoria RAM necesaria, si tiene el espacio en disco necesario, si tenemos una velocidad de procesador necesaria. Entonces, ver qué Windows tenemos, qué Linux tenemos, ¿sí? Entonces, son muchas cosas que habría que tener en cuenta para que nosotros instalemos Python. ¿Es difícil? No, no es difícil, pero nosotros vamos a tener 1000 casos distintos prácticamente cuando querramos hacer esa instalación. Si hablo de 1000 porque son ustedes los estudiantes, ¿no? Por lo tanto, lo que hicimos nosotros es elegir una herramienta que sea accesible a todos, porque aparte no todos tienen una computadora propia, para que podamos todos programar en Python sin necesidad de tenerlo instalado. Esa herramienta se llama Google Colab, que ya les voy a mostrar enseguida. Quiere decir que Python puede correr sobre prácticamente cualquier tipo de sistema operativo y o navegador. Y además es interpretado. Un lenguaje interpretado versus un lenguaje compilado, lo que hace es reducir en un paso la ejecución del programa. Un lenguaje compilado lo que hace es leer todas las instrucciones de mi programa con, con alguna sentencia en particular que le da inicio al programa, lo traduce y recién lo ejecuta. Mientras que un lenguaje interpretado no necesita ninguna marca de inicio de programa y lo que hace es interpretar automáticamente cada una de las sentencias que yo voy escribiendo, ¿sí? Es como una compilación en vivo, una compilación línea por línea. Esa es la diferencia entre un lenguaje interpretado y un lenguaje compilado. Particularmente hablando de Google Colab, se llama Google Collaboratory o Colab directamente, y es nada más y nada menos que esto. ¿Qué necesito yo para utilizar Google Colab? Necesito un navegador, nada más. Bien, a lo sumo me podría llegar a pedir una actualización del navegador, pero nada más que eso. Y yo voy a poder ejecutar código en Python, no necesito configurar nada y además puedo compartir. No sé si alguno de ustedes está habituado a usar el Drive, que es una herramienta de Gmail, del correo electrónico Gmail, en donde es muy sencillo, con un simple clic, yo puedo compartir mi trabajo con mis compañeros, con mis colegas, con mis profesores, ¿sí? Para que ellos tengan acceso al mismo documento que yo estoy modificando. Entonces, se van a su correo electrónico Gmail. Si no lo tienen, les sugiero que creen una cuenta. Se van acá a estos puntitos que ustedes ven aquí y eligen Drive. Y les va a aparecer una pantalla como esta, ¿sí? En donde simula prácticamente un disco rígido en su computadora, pero está alojado en la nube. Les sugiero, es muy útil, así que si además les interesa y les gusta la idea, pueden investigar más, pueden hacer todo tipo de documentos de manera colaborativa, pero en particular se van aquí a más y aquí tenemos el Google Collaboratory. Lo elegimos y cuando se abra, ya se abre. Ahí está. Bien. Yo se lo voy a mostrar un poco por encima. Ustedes durante la semana en las clases prácticas, cuando terminen el práctico número 2, en la última media hora, cada profe de práctica les va a mostrar y les va a hablar un poquito más de esto. Yo lo que quiero indicarles es que aquí ustedes pueden colocar el nombre del archivo. Sí, yo voy a poner teoría tarde. Bien. Y puedo añadir bloques de código
que son los que tienen acá este play, que es un ejecutar, o bloques de texto. Entonces yo voy a poner, en texto voy a poner, no sé, inicio clase. Y listo. Bien, y ya enseguidita voy a comenzar a, ¿qué le pasó? A escribir código. Ahí está, listo. ¿Sí? Se puede editar, la verdad que es una herramienta muy, muy flexible. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Ahora sí arranquemos con nuestros tipos de datos. Sobre qué es una variable, más o menos charlamos un poquito la semana pasada. Una variable es un espacio de memoria. Una variable es una forma de identificar a un dato que se encuentra en un espacio de memoria. Yo quiero que ustedes se hagan la idea de que una variable es una cajita que tiene un nombre y está guardada en una ubicación en nuestro armario, ¿sí? Y nosotros a esa cajita que tiene un rótulo, una etiqueta, un nombre, le podemos guardar algo, ¿sí? Lo que pasa es que esa cajita es una cajita especial, no es como nuestras cajas que guardamos, que tiramos así un montón de cosas adentro. No, yo quiero que ustedes imaginen esta variable, que se llama variable simple, como una cajita que solo puede almacenar una cosa a la vez. Y que si ustedes quieren colocar otra cosa, automáticamente lo primero se pierde. No sé si se acuerdan que cuando yo la semana pasada hacía pruebas de escritorio, les iba, por ejemplo, teníamos la variable C, que era un contador. Entonces iba C1, 2, 3, 4, y yo les iba pintando el 1, el 2, el 3 a medida que iba cambiando de valor. Es porque una variable C, por ejemplo, solamente puede guardar un valor al mismo tiempo. Entonces, esa idea quiero que tengan una variable simple. Obviamente en todos los lenguajes además hay variables estructuradas, que también vamos a ver enseguida, que esas se comportan de una manera especial y son capaces de almacenar más de un dato. Y aquí nace la palabra asignar, la palabra asignación, y es la palabra que yo quiero que ustedes asocien de los pseudocódigos que veníamos haciendo. Nosotros cuando trabajamos en pseudocódigo decíamos, asignar a nombre el valor de Javier. Asignar a contador el resultado de sumar contador más 1. Bueno, es esto. Acá, si yo tuviera que escribirlo como pseudocódigo, diría asignar a la variable edad el valor 24. Bien, estamos asignando. Lo que pasa es que ahora esa asignación la vamos a transformar en una instrucción dentro de un lenguaje. Y dentro de los lenguajes, esa asignación obviamente no se escribe todo lo que yo les digo, no se escribe coloquialmente, sino que se escribe una expresión aritmética o una expresión algebraica, que está siempre marcada por el signo igual. A la izquierda colocamos el nombre de la variable y a la derecha el valor que querramos asignar. Es decir, puede ser un literal, un valor literal, puede ser otra variable, puede ser una expresión algebraica. ¿De qué manera? Ya corre, ya corre. También pasó. Bien. Asigne el valor 5 a la variable A. Entonces ahora digo, bueno, ahora quiero que A sea A más 1. Ejecuto. Perdón, no puse la muestra. Tengo que nombrar la variable para que se muestre. 6. En esta línea A vale 5. Y en esta línea A vale lo que valía más 1. Pero fíjense que no vale las dos cosas al mismo tiempo. O vale 5
o vale 6. Y como la sentencia A igual a más 1 está posterior a igual a 5, por lo tanto el valor que se le asigna a la variable en definitiva, o el valor actual de la variable, es 6. También puedo hacer, no sé, B igual a 8, C igual a A más B. Y pongo C. B vale 8, A vale 6, entonces el resultado es 14. Pero cuidado, si ustedes hacen, por ejemplo, A igual a A más 1. ¿Qué pasó? ¿Por qué me da error? Porque tiene que tener un valor. ¿Quién? Porque tiene que tener la misma variable. Python identifica las Porque una minúsculas mayúscula, de las mayúsculas. Por lo tanto, la variable que yo definí y que incrementé es la A minúscula, mientras que la A mayúscula no tiene un valor previo. Entonces, por eso es que me da error. Así que cuidado, porque cuando ustedes a una variable le asignen otra variable o le asignen un incremento de ella misma, tiene que tener un valor previo, tiene que estar definida. ¿Bien? O sea, ese espacio de memoria de A mayúscula no tiene nada adentro. En realidad tiene basura de memoria y por eso me está dando un error. Fíjense que acá tengo algo parecido a lo que le acabo de mostrar en vivo, ¿sí? Distintas asignaciones, y podemos trabajar tanto con números como con cadenas. Y aquí es donde yo quiero mostrarles qué significa, o remarcarles qué significa no tipado, aunque ahora que lo estoy pensando creo que no les expliqué qué significaba, que es tiene un tipado dinámico, que en la primera línea A es un número entero, mientras que en la 2, 4, sexta línea A es una cadena de texto. En un lenguaje que es fuertemente tipado, así se llama, o sea, lo contrario, en vez de flexible es fuertemente tipado, yo debería indicar de qué tipo es A antes de usarla. Antes de decir que A vale 1, yo tendría que decir que A es de tipo numérico y de tipo entero. Y además, el hecho de yo declarar a A como un tipo entero me impide que luego A sea de tipo cadena de texto, en un lenguaje fuertemente tipado. En cambio, en un lenguaje de tipado dinámico, yo no puedo no indicar, es más, no indico de qué tipo es A, y además en el transcurso de mi ejecución puedo hacer que A sea número, sea cadena, sea un booleano, sea un diccionario, vuelva a ser un número y así sucesivamente. Eso significa que es de tipado dinámico. En la teoría se sube entre hoy y mañana. Entonces, ya que estamos hablando de tipos y de si es fuertemente tipado o dinámicamente tipado, ¿qué es un tipo de dato? Un tipo de dato es un patrón que determina el conjunto de valores que pueden tomar las variables asociadas a dicho tipo. Es decir, el conjunto es el universo de los valores que puede tomar. Por ejemplo, un dato numérico, por ejemplo, un dato cadena, por ejemplo, un dato booleano. ¿Sí? Son todos los posibles valores que pueden tomar. Además, define la representación interna. ¿Por qué? Porque el espacio de memoria que se le asigna a un número entero no es el mismo espacio de memoria que se le asigna a una cadena, no es el mismo espacio de memoria que se le asigna a un booleano. Y como extra, las operaciones que yo puedo implementar sobre una cadena no son las mismas que puedo implementar sobre un número. Por ejemplo,
A es igual a 1 más 1. Voy a usar una función que la vamos a charlar la semana que viene, print A. Y ahora voy a decir B igual a 1 más 1. ¿Alguien me puede decir qué va a devolver en ambos casos? Y voy a poner print B. ¿Qué imaginen que va a devolver A y qué imaginen que va a devolver B? B devolvería un 11. Se juntan, ¿que no? A ver. A vale 2. Porque Python interpretó que son dos datos numéricos. Enteros o reales o complejos, lo que sea, son dos datos numéricos. Por lo tanto, el operador más lo que hace es una suma aritmética. Mientras que interpretó que este 1 es un carácter o una cadena y este otro 1 es un carácter o una cadena, por lo tanto el operador más no puede funcionar de la misma manera. No es que me va a devolver un 2 en cadena, sino que los concatena. Esa es la palabra oficial que significa unir. Entonces, a eso se refiere también que el tipo de datos es importante porque el tipo de datos es el que me marca qué tarea puedo o no hacer con dos variables. Por ejemplo, yo puedo dividir dos números, la división, ¿sí? 5 dividido 3. No puedo dividir dos cadenas. Me va a dar error la división de dos cadenas. Bien, entonces todas esas características engloba un tipo de dato. A pesar que yo a Python no le estoy diciendo, che, A es un número y B es una cadena, cuando Python hace la interpretación de las líneas, sí se da cuenta que uno es un número y otro es una cadena, e internamente dice, bueno, a esta variable yo le puedo hacer esta y esta tarea y estas otras no. Por eso es que me da error si yo quisiera dividir dos cadenas y no me daría error si yo quiero dividir dos números, a menos que divida en cero, por supuesto. Bien, ¿se entiende más o menos a lo que hace referencia un tipo de dato? A las cosas que va marcando. Dentro de mis tipos de datos simples, tengo los números, que pueden ser enteros, reales o complejos. Tengo las cadenas de texto, que pueden ser caracteres, es decir, A, B, C, 1. Tengo palabras, como hola, como Python. Y tengo párrafos. Cuando me refiero a párrafos, por ahí estoy hablando de algún mensaje o algo que nosotros, a medida que vayamos avanzando en la programación, queramos mostrar, en donde vamos a decir el resultado de la suma es, y vamos a mostrar un valor, o cuando trabajemos con diccionarios vamos a decir las edades o los nombres de las personas mayores de edad son, o sea, son toda una combinación de mensajes de entrada o de salida que le vamos a ofrecer al usuario. ¿Sí? A eso me refiero con párrafo en realidad, a un conjunto de muchas palabras. Y los booleanos son los tipos de datos que solo toman los valores true o false. ¿Qué pasa con los enteros? ¿Qué pasa con los números? Perdón. Estos nombres de variables se los puse yo arbitrariamente. No hace falta que cuando ustedes trabajen con un entero le pongan el nombre entero. Yo lo hice para recalcar nada más. Fíjense si yo declaro como entero, la variable entero y le asigno un valor 2. Luego declaro la variable real 2 y le asigno un número real, es decir, un número con punto decimal. Cuando yo voy a calcular el valor de real 3 y en donde yo estoy sumando un entero más un real, siempre el resultado de las operaciones aritméticas van a tomar el del mayor tipo de dato, es decir, el del dato que tenga un campo más amplio. Y convengamos que nuestro campo de enteros está incluido dentro del campo de los números reales. Por lo tanto, por eso mi salida va a ser de tipo real. Puedo nombrar un número complejo, ¿sí? Que probablemente ustedes lo conozcan como i y no como j, pero bueno, es simplemente una variable. Y si sumo un complejo con un real, entonces me va a resultar siempre un complejo, porque el campo de los complejos es más amplio que el campo de los números reales. ¿Se acuerdan del complejo?
Hace rato que no nos deben escuchar, ¿no? Algunos operadores aritméticos que vamos a utilizar mucho son la suma, la resta, la multiplicación, que son comunes. Los usamos en general en todas nuestras tareas. Luego ya entramos con cosas específicas como la división real y la división entera. ¿Qué significa la división real? Por ejemplo, la división, ¿se acuerdan que hacíamos en quinto grado? 10 dividido 4 y dividíamos hasta que llegábamos al resultado con comas. 10 dividido 4 efectivamente es 2.5. A eso se le agrega una división más, que es la división con doble barra. Y 10 dividido 4 es 2. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué 10 dividido 4 es 2? Porque cuando nos enseñaron a dividir antes, cuando éramos más pequeñitos, este es el famoso, tengo 10 caramelos y 4 personas. Imaginen los caramelos media hora, esos que no se parten. Entonces, ¿cuántos caramelos le doy a cada persona? Le doy 2. ¿Y con cuántos me quedo yo? Con 2. Esa es una división que se denomina división entera, en donde mi objetivo no es seguir dividiendo hasta encontrar coma decimal, sino que es llegar a un cociente entero y a un resto entero. Bien, esto se usa mucho, por ejemplo, para separar dígitos de un número, ¿sí? Que ya lo vamos a practicar, ya lo van a practicar ustedes en los prácticos, valga la redundancia. Y en general esa operación va acompañada del módulo de la última que ustedes están viendo allí, que es 10 porcentaje 2. Y ustedes dirán, ¿estoy sacando el 2% de 10? No. El porcentaje significa resto entero. Es decir, si ustedes tienen, miren, yo voy a dejar mi ejemplito ahí y voy a poner más código y me va a aparecer otro espacio. Entonces yo puedo seguir escribiendo sin borrar lo que ya escribí. Y se va a ejecutar de manera independiente. Yo voy a decir que resto es igual a 15 porcentaje 3. Entonces yo lo que espero ver es cuánto es el resto entero que me resulta de dividir 15 en 3. Y resulta que ese resto es 0. ¿Por qué? Porque 15 dividido 3 me da 5 y 5 por 3 es 15. O sea que no me falta ninguna unidad para llegar al 15. En cambio, 15 resto con 4 es 3. ¿Por qué? ¿Cuánto es 15 dividido 4? Es 3, ¿no es cierto? Pero 3 por 4 es 12. ¿Cuánto me falta para llegar a 15? 3 unidades. Último. ¿Cuánto es el resto entre 15 y 2? 1. ¿Por qué? Porque 15 dividido 2 es 7, pero 7 por 2 es 14. ¿Cuánto me falta del 14 para llegar al 15? 1. ¿Se entiende lo que es el resto? Sí, profe. Bueno, ahora ya que hablaste, decime, ¿cuánto me va a devolver 15 dividido 2? ¿Y cuánto me va a devolver 15 dividido 2? Te escucho. Print A. Manda diciéndome hasta que yo ejecute. 15 dividido 2 es 7. 15 dividido 2 es 7. Por ende me queda como resto 1. Y pueden ver 7,5 y 7. Ruth, justamente 15 dividido 2. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos hace un momento. 15 dividido 2 es 7,5 en realidad. Mientras que 7 barra 2 es 15 barra 2 es 7. ¿Sí? Mira, ahí voy a ejecutar. Entonces, una barrita es nuestra división común, nuestra división real. Mientras que la barrita sí me está haciendo alusión a la división entera. Por lo tanto, podemos asociar el porcentaje con la barra.
porque el porcentaje es el resto de una división entera y la barra barra es el cociente de una división entera. Mientras que esta barra sola es la división que conocemos de una calculadora. ¿Bien? Sí, lo puedo volver a repetir, no sé si pediste antes o después. La división con una sola barra, con la que conocemos cuando vos agarras una calculadora, yo pongo ahí 15 dividido 2, 7,5. Bien, esa es la división real. Ahora, si vos pones 15 barra barra 2, lo que te va a encontrar es el cociente entero. ¿Sí? Es como repartir caramelos. Si yo tengo 15 caramelos y reparto en 2 personas, solamente le voy a dar 7 a cada uno. Y me tengo que quedar con uno. ¿Sí? Porque no puedo partir el caramelito. Por eso les decía, no sé si conocerán el caramelo media hora que era irrompible. Te rompía los dientes antes que lo puedas morder. Entonces te quedaste con un caramelito y solamente le diste 7 a cada persona. A eso quiero que relacionen el barra barra. ¿Bien? ¿Quedó un poco más claro? Googleen el caramelo media hora. Lo que pasa es que aunque lo googleen no van a saber que era horrible. Son las bolillas esas, ¿no, profe? Son unas bolillas marrones, sabor a... Sí, son duros. Son de color negro. Man. Esos mismos, esos mismos. Bien. Esperen que no puedo abrir esto. Ahí está, listo. Bueno, imagínense estas tareas, por ejemplo, no se pueden aplicar a una cadena de texto. ¿Sí? Entonces, cada vez que intentemos ejecutar una de esas tareas en una cadena de texto nos va a decir error. Ahora, hablando de cadenas de texto, ¿cómo identifico yo o cómo hago yo que se dé cuenta Python que es una cadena de texto? Fíjense que yo hace rato lo hice sin mencionarles nada, pero se habrán dado cuenta que yo usé comillas para diferenciar un carácter o una cadena de un número. Entonces, efectivamente, esa es la manera de que Python interprete una cadena de texto. Puedo usar comillas simples, puedo usar comillas dobles, puedo usar 3 comillas simples o puedo usar 3 comillas dobles. Ustedes dirán, ¿pero para qué tanto? Bueno, la clase que viene, cuando veamos entrada y salida de datos en consola, van a ver que estas comillas triples me sirven para cuando yo quiero mostrar una palabra entre comillas. Por ejemplo, hola, soy un string, pero la palabra string entre comillas. Entonces es una manera de ayudarlo a Python a que interprete cuál comilla es la que yo quiero que quede en la cadena y cuál comilla estoy usando para que Python entienda que es una cadena. ¿Sí? Pero insisto, eso lo vamos a mirar en la clase que viene para que ustedes puedan comunicarse lo más fluidamente con el usuario y no sea un programa mudo en el que te aparezca el cursor así y vos no sepas qué tenés que escribir, sino que le mostrés un cartel al usuario. Creo que el otro día charlábamos, por ejemplo, de un cajero. Imagínense que los cajeros tengan 8 opciones ahí, mudas. ¿Y qué? Yo voy a adivinar cuál es extracción, cuál es transferencia, cuál es dejar que el banco me robe, ¿no? Entonces, tiene que tener claramente definido la palabra extracción, la palabra depósito, la palabra transferencia, ¿se entiende? Entonces, mientras mejor manejemos nosotros las cadenas de texto, mejor nos podemos comunicar con el usuario, que es quien tiene que darnos información para que nosotros podamos resolver su problema. La teoría en PDF se sube entre esta noche y mañana. La teoría que estamos grabando en este momento, la clase, es probable que se suba el día lunes. Lo que pasa es que hoy es feriado, el lunes es feriado, por eso le digo que justo esta semana es un poco excepcional, ¿sí? Pero vamos a tratar de que esté el día lunes subida. El PDF esta noche lo subimos, así ya tienen el sábado y el feriado para leer. Y obviamente la diapositiva también se sube. Bien. Y ojo, que entonces el número 1 numérico no es el mismo que el número 1 en cadena. Por lo tanto, también yo tendría que esperar que acá me dé un error. Miren, voy a sumar el 1 con el 1. Miren qué voy a usar para comentar. Voy a usar el numeral para que Python no me ejecute esa línea. Oh, ¿y dónde está el numeral? Cuando lo encuentro el numeral,
Ah, qué bárbaro. ¿Para qué digo, no? No dije nada, chicos. No encuentro el numeral. Es que no configuré el teclado. Qué mal, ¿no? Bueno, nada. Sigamos. Y me salí. No era este. Yo le había puesto nombre, ¿se acuerdan que le había puesto teoría tarde? No sé si ahora no se guardó. No, este no es. Acá está, teoría tarde. Disculpen la demora. La voy a dejar que se imprima. Ya voy a copiar y pegarle el numeral, discúlpenme. A ver, alguien que me pase el número. Al 35. Gracias. Pero sí escribí eso. Ahí está. Al 3 solo. Está mal configurado el teclado. Eso pasa. Lo que acabo de hacer es comentar 2 líneas. Por lo tanto, Python las va a ignorar. ¿Sí? Es muy útil hacer comentarios, no solamente para comentar líneas de código, sino para que uno acá al lado vaya escribiendo qué es lo que va haciendo. Aquí sumé 2 números, ¿sí? Para que, ¿se acuerdan que charlamos, me parece, también de los comentarios? Y si no se los digo ahora, sirve tanto para que un compañero cuando mire mi código lo comprenda mejor, y para que uno mismo que diseña sus códigos comprenda qué fue lo que pensó en ese momento al hacer ese diseño. Bien, volvamos al hecho de que quiero sumar una cadena con un número. Error, ¿sí? Tampoco es posible hacer esa suma de esos tipos de datos diferentes. Ojo, que si me sumo un entero con un flotante, si me sumo un entero con un complejo, si me suma... Hay otros tipos de datos que Python sí me puede operar aritméticamente. Cadenas con números, no. Y bueno, esto ya lo miramos recién. Cuando yo sumo 2 cadenas, lo que Sí, me hace... disculpe. Y ¿sí? Bueno, esto ya lo miramos. ¿Sí? Uy, se te No cortó. entendí que era un número flotante. ¿Sí? Bien, justo te escuché. Números flotantes se les dice a los números reales, es decir, a los números que tienen punto o coma decimal. Por ejemplo, 1.2. ¿Sí? Entonces, si yo acá imprimo, por ejemplo, el tipo de B, opa, ahí está, imprimo el tipo de B. ¿Ves? Nosotros le decimos, discúlpenme, por costumbre le decimos flotantes, porque el tipo de datos se llama float, ¿sí? Así que me disculpo, retrocedo, y la manera correcta de nombrarlo son números reales. Es decir, dentro de los números reales vos tenés los números con coma decimal y por supuesto los enteros y los naturales, ¿sí? Lo que pasa es que en general para nombrarlos a todos los números decimos números reales. Y hablando de lenguajes, generalmente le decimos los flotantes, pero porque el tipo de datos se llama float, ¿sí? Así que la verdad que es incorrecto decirle flotantes. Lo correcto es decir números con punto decimal o punto flotante, ¿sí? Así lo vas a encontrar en cualquier definición formal. ¿Bien? ¿Se entendió? Perdón la forma de hablar a veces. ¿Sí? ¿Sí? ¿Avanzó? ¿O vuelvo a explicar? No hay problema. No hay problema. No, sí, profe, ya entendí. Gracias. Perfecto. Bien, como les decía, esto lo vimos hace un momento, lo único que no vimos es que esto me parece más una chuchería, nunca le di un uso capaz útil. Python me permite, cuando yo multiplico una cadena, lo que hace es concatenarla sucesivamente. Así que si ustedes ponen hola por 3, lo que hace es una cadena que diga hola, hola, hola. ¿Sí? Así que, por ejemplo, esa operación en particular no nos va a dar error, pero el resultado en realidad sigue siendo una concatenación.
Otra particularidad, cuando vayan a mostrar un mensajito, es que si ustedes no concatenan un espacio, o sea, un espacio en blanco, fíjense, les va a pasar esto, el soy Pedro está pegadito, porque no les dejamos espacio ni a la derecha del soy, ni a la izquierda del Pedro, ¿sí? Así que ese tipo de detalles son, la verdad que no hacen al programa, ¿sí? Son solamente detalles de formato, pero se los muestro para que lo tengan en cuenta. Y nuestro último grupo de datos tiene que ver con los datos booleanos. Bien, se llaman booleanos porque nacen del apellido de un matemático que fue el inventor del álgebra de Boole. El álgebra de Boole está muy vinculada, o sea, es la base de todo lo que es la aritmética computacional moderna y sirvió muchísimo tanto en el campo de la computación como en el campo de la electrónica. A su vez, la electrónica y la informática también están muy ligados, ¿no? Él fue el que creó, diseñó, inventó y fundamentó lo que se conoce como álgebra de Boole. Entonces, los valores booleanos, cuando hablamos de valores booleanos, hacemos referencia al planteo que él hacía. Él decía que cualquier expresión o función se reduce a dos valores, o se puede hacer una interpretación de dos intenciones, una verdadera o una falsa, o 0,1, o apagado encendido. Bien, entonces él diseñó toda una álgebra en donde nosotros lo que queremos que ustedes comprendan es que cuando hablamos de verdadero, en Python hablamos de true, y cuando hablamos de falso, en Python hablamos de false, ¿sí? Que es su traducción al inglés. Cuando hablamos del valor 1, también hacemos alusión al valor verdadero, mientras que si hablamos del valor 0, hacemos alusión al valor de verdad falso. Y esto, creo que también se los había comentado, lamentablemente o no, o por suerte, nos vincula directamente con la lógica. Bien, cuando hablamos de valores de verdad, cuando hablamos de valores booleanos, también podemos combinarlos a esos valores. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un valor verdadero y lo combino con otro valor verdadero? Entonces yo tengo que evaluar cómo resulta esa combinación. Entonces esa combinación, en realidad, verdadero con verdadero, va a depender de cómo yo los conecte a los dos valores. Si yo los conecto con un y o los conecto con un o. Entonces sí o sí nos tenemos que ir a las tablas de verdad, en donde la tabla de verdad del i, la única manera de que una proposición sea verdadera es que todas las proposiciones que la componen sean verdaderas. ¿Esto dónde lo vimos? Esto lo vimos cuando hablábamos del gerente que le pagaba a sus empleados, y si el empleado cobraba 30.000, es decir, más que 20, pero menos que 50, entonces esa persona cobraba un sueldo especial. Si cobraba menos de 20, cobraba otro sueldo, y si cobraba más de 50, cobraba otro sueldo. Y ahí es donde entró en juego el conector y, porque si la persona vendía 30.000 pesos, entraba dentro del intervalo mayor que 20 y menor que 50. Entonces la única manera de que sea verdadero es que se cumplan ambas condiciones. Bien, cualquier otro caso, cuando conectamos proposiciones con y, son falsas. Es decir, si es mayor que 30, pero no es menor que 50, o ¿sí? Todas las combinaciones posibles. En cambio, si usamos el conector o la vinculación o, la única forma de que la proposición sea falsa es que todas las proposiciones que la componen también sean falsas. Si hay alguno que está muy olvidado o por ahí no lo vio al tema, no se preocupe tanto, por favor, porque cuando hagamos nuestros algoritmos, no hablamos de manera tan general de proposiciones, ¿no? Cuando hacemos nuestros algoritmos, escribimos nosotros la condición. Y me parece que todos podemos entender y analizar qué significa, por ejemplo, x mayor a 0. ¿Sí? No hace falta por ahí recurrir a saberme de memoria las tablas, simplemente a saber interpretar si un valor es o no mayor que 0. ¿Sí? Entonces, es como que cuando lo llevamos a un ejemplo en concreto, por ahí no hace falta saberse de memoria todas estas tablas, pero sí tener un criterio lógico justamente para encontrar el valor de verdad. Y bueno, y esos operadores se traducen en el signo ampersand, o en la palabra and, o en el sombrerito. Mientras que el o se traduce como dos barritas perpendiculares, o la palabra or, o esto se llama, creo que circunfijo, creo que se llama este símbolo.
Y por supuesto también tenemos la negación. Entonces, si tenemos una proposición que tiene un valor de verdad, verdadero o falso, la negación lo que está haciendo es justamente cambiarle ese valor de verdad. ¿Qué otra? ¿En dónde más encontramos disculpe? Y volví, era un estornudo que no quería que salga en vivo. ¿En dónde más encontramos valores de verdad? En las comparaciones, justo recién sin querer nombré una comparación. Que 1 sea mayor que 2 es o verdadero o falso. En este caso, que 1 sea menor que 2 es falso. Nada más que en general nosotros cuando preguntamos no preguntamos por 2 valores literales, sino que preguntamos por una variable versus un valor. Entonces, en esos casos, dependiendo del valor de x, el x puede ser menor que 2 o puede no ser menor que 2. Entonces, en todas las comparaciones que usemos, mayor, estricto, menor, estricto, mayor, igual, menor, igual, igual o distinto, en todas esas expresiones que utilicemos un comparador, resulta que estamos utilizando una variable booleana. Estamos obteniendo un resultado booleano, es decir, un verdadero o un falso. Vamos a ver un ejemplo. Disculpen, denme un segundo más. La alergia. Bien. Quizá no sea el ejemplo más amistoso que les pude haber puesto, pero es un ejemplo que me agrupa todos los tipos de datos que les mencioné hasta ahora. ¿Se acuerdan de la ecuación cuadrática? Función cuadrática. La parábola. Diseño un programa que calcule y muestre las raíces de una ecuación cuadrática, indicando previamente si son reales o complejas. Bien. Y esto, agarré y dije, bueno, hagamos una anotación. ¿Qué tenemos que identificar en una ecuación cuadrática? ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuáles son las salidas? Había una palabra que era discriminante, que se me ayudaba a saber qué. ¿A qué me ayudaba el discriminante? Alguien que esté medio fresco. ¿No? ¿Nadie? ¿Estamos todos oxidados con ecuaciones cuadráticas? ¿No? ¿Estamos en el horno? Bueno, el discriminante de una ecuación era quien nos discriminaba justamente si las raíces eran reales o eran complejas. La fórmula, ¿se acuerdan? Está escrita acá en pantalla, pero ¿se la acordaban? Y estamos en el horno, ¿no? Bueno. El código que yo les voy a mostrar a continuación tiene muchas instrucciones y tiene muchas sentencias que todavía no hemos estudiado, ¿sí? Así que yo les voy a marcar específicamente cuáles son las que yo quiero que ustedes vean y entiendan. Voy a llevarlo el código aquí. Control C. Voy a poner un nuevo código y lo voy a pegar. Voy a maximizar. Bien. Por ejemplo, import mat lo vamos a charlar en el práctico de funciones. Ahí vamos a ver por qué uso la palabra import y qué significa mat y qué tiene esa librería dentro. ABC son los datos de entrada, son los coeficientes de mi variable, ¿sí? Y también la clase que viene vamos a charlar cómo es que yo le pido el ingreso al usuario de esos 3 datos. Pero en definitiva yo necesito conocer estos 3 valores para saber si las raíces son complejas o son reales y cuáles son las raíces. Y acá viene lo que yo quiero que presten atención. Elijo declarar una variable de tipo cadena de texto, de tipo string,
y elijo escribir ese mensaje en particular que dice raíces reales. Entonces, esta variable mensaje 1 es de tipo string. Esta variable d es una variable de tipo real. Es decir, que como tiene una potencia, tiene una resta y tiene un producto, bien, es una expresión aritmética. Está guardando el valor, el resultado de esa expresión aritmética. En cambio, la variable res, ¿qué está recibiendo la variable res? ¿Qué le estoy asignando a la variable res? ¿Qué valor va a almacenar res? ¿Tengo gente del otro lado? Está muy feo el ejemplo. Profe, puede ser del resultado que está dentro de la raíz. No. D es quien va a almacenar el resultado que esté dentro de la raíz. D es quien va a almacenar un valor negativo o un 0 o un valor positivo de acuerdo al cálculo de B por B menos 4A por C. Res, ¿qué valor almacena? Bien, Joana. Res es una variable booleana que va a almacenar o verdadero o falso. ¿Y de qué va a depender, Joana? ¿El verdadero o falso? ¿De quién depende el valor de res? ¿De quién depende? No puede ser de la regla booleana, puede ser que dio hace unos minutos, donde dice que si 0 es falso o si es 1 es verdadero o algo así, o entendí mal. Bien, ese sería en otro caso root, en donde yo a res le esté asignando o un 0 literal o un 1 literal. Lo que pasa es que yo acá le estoy asignando el resultado de una comparación y esa comparación involucra a D y al número 0. Es decir, que res va a ser true cuando D, el valor real, el valor numérico, sea mayor o igual que 0. Y res va a ser falso cuando D sea menor que 0. Entonces, vuelvo a repetir. Estas dos variables están totalmente ligadas. Lo que pasa es que D recibe un número, ¿sí? ¿Y de quién depende D? Y obviamente D depende del valor de A, de B y de C, pero recibe un número. Es decir, yo voy a hacer ahí ese cálculo y D va a ser, por ejemplo, menos 1000. Listo. Pongo otro ABC, D vale 0. Pongo otro ABC, D vale 800. ¿Sí? El número D depende de A, de B y de C. Número D. En cambio, res no es un número. Res recibe un valor booleano true o un valor booleano false, dependiendo si D, el número D, efectivamente es mayor o igual a 0 o falso en el caso que D sea menor estricto que 0. Entonces, fíjense que aquí en estas tres líneas yo quiero que vean la diferencia entre la asignación de un texto, la asignación de un número y la asignación de un dato booleano. El caso que menciona root es otro. Es cuando yo arbitrariamente le ponga a res 0 o 1 y efectivamente por dentro res va a valer true o false, ¿sí? Pero en este caso no estoy solamente en el valor 0 o 1. En este caso yo estoy recibiendo el resultado de la evaluación de la comparación de D. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos abajo? Muy a simple vista les voy a mostrar porque lo vimos en pseudocódigo. Recuerden que cuando teníamos alternativas, yo elegía un camino o elegía otro camino. Entonces, si el resultado es verdadero, si res es verdadero, voy a hacer estas tres tareas. Que no importa cuáles son las tareas, no nos interesa mucho. En cambio, si el resultado es falso, hago estas otras tres tareas.
Bien, entonces fíjense la importancia de este valor booleano. Este valor booleano res es el que me permite encontrar las raíces reales o encontrar las raíces complejas. No es lo mismo, no sé si se acuerdan, pero no era lo mismo. Es más, en el colegio creo que solamente calculábamos las reales, porque en algunos ni nos enseñaron cómo calcular las complejas. A mí, por ejemplo, cuando terminé el colegio yo salí sin haber escrito, creo que nunca, un número complejo. Pero aquí en este algoritmo sí lo podemos calcular de una manera y de la otra. Y lo último que les quiero mostrar, que no intento marearlo, sino que para que ustedes vean cómo Python lo permite, la palabra complex hace alusión a un número complejo. Esto en otro lenguaje no se puede hacer. Nosotros en C, por ejemplo, o en Pascal, o en... La verdad que en Java no lo sé. Yo de una ecuación cuadrática solamente le puedo calcular raíces reales. En cambio, Python tiene una librería tan completa, es tan potente el lenguaje, que me permite no solamente encontrar números reales, sino que también me permite encontrar números complejos. Entonces, en este ejemplo, que lo vamos a retomar después que avancemos sobre nuestra teoría, cuando veamos estructuras de control y cuando veamos funciones, yo les voy a volver a mostrar este ejemplo, porque ahí obviamente ya ustedes van a tener además otro conocimiento. Y fíjense cómo es un ejemplo que me está uniendo un montón de tipos de datos en una misma solución. Ah, ¿vos querés que ande también? Ya lo ejecuto. Por supuesto que anda, en una broma. Ejecuto. Aquí me pide ingrese coeficiente cuadrático 1, enter. Ingrese coeficiente lineal 0, enter. Ingrese coeficiente lineal 0, enter. Esta es una ecuación cuadrática que me devuelve raíces reales y que en este caso son las mismas, 0 y 0. No sé si se acuerdan que cuando el discriminante es 0, la raíz se repite. Ahora voy a ejecutar un ejemplo en el que 1, 0, menos 4. Este es un ejemplo también de raíces reales, pero distintas. Entonces, raíces reales, valor de la raíz 2, valor de la raíz menos 2. Y ahora voy a ejecutar un ejemplo. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cuándo me va a dar complejo? Uno, 1, 1. Epa. Me va a dar raíces imaginarias, y acá está el complejo, y acá está el complejo. ¿Ven? Entonces me funciona para todos los casos. ¿Sí? Posta que anda. Insisto, lo vamos a retomar más adelante a este ejemplo, y ahí seguramente ya lo van a entender todito. Bien, yo ahora quería que ustedes miren estas tres líneas donde asigno texto, número y booleano, y además de broche de oro, un número complejo. Bien. Volvamos a la diapo. Yo hace un momento, empezamos la clase diciendo que teníamos variables simples, en donde una variable simple es una cajita en la que puedo poner un único valor al mismo tiempo. Ahora vamos a ver variables estructuradas o colecciones. En Python se llaman colecciones. Denme un segundo. Perdón, es que hay viento y me hace mal el polvito. Bien. A ver, voy a silenciar, disculpen. Escucho algunos micros abiertos. ¿Cómo silencio? Dejo de compartir. Uy, hasta que yo llegue a silenciarlos a todos, ya se callaron. Acá, silenciar a todos. Bien.
Continúo. Entonces, este tipo de datos, estos 4 tipos de datos, me permiten almacenar muchos valores. Sin embargo, esos muchos valores no están uno encima del otro. Este corchete 1, 2, 3, 4, 5 que ustedes ven, no está el 2 encima del 1, el 3 encima del 2, el 4. No, 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 no. Todos se llaman de la misma manera. Es verdad, se llaman números lista. El 1 pertenece a números lista. El 2 pertenece a números lista. El 3 y así sucesivamente. Pero cada uno de ellos tiene su propio espacio de memoria. Bien, ya más adelante les voy a indicar por qué les hago esa aclaración. Sin embargo, números lista es una variable que almacena 5 valores en posiciones distintas. La variable números tupla es una variable que almacena 5 números, también en ubicaciones distintas. Fíjense la particularidad de números conjuntos, otra vez matemática. Los conjuntos tienen la característica de estar ordenados y de no tener elementos repetidos. Entonces, cuando yo a Python le pongo llaves, le estoy diciendo que me arme un conjunto y Python automáticamente me elimina los repetidos y me ordena mi lista. Mi conjunto, perdón, porque es un conjunto. Entonces, yo no necesito, por ejemplo, en otros lenguajes, yo tengo que escribir una lista con corchete, tengo que eliminarle yo los repetidos con alguna función y después yo tengo que ordenarlo con alguna función. En cambio, Python, con yo solo ponerle las llaves, yo le puedo poner 1, 1, 1, 1, 1, 1, llave, y Python, ¿qué hace? Me deja un solo 1, porque me dice, en un conjunto no puedes tener repetidos. Bien, es muy útil ese tipo de datos. Y luego tenemos un tipo de dato que se llama diccionario, que lo que hace es asociar 2 valores. ¿Sí? Este tipo de dato es muy útil, por ejemplo, cuando queremos asociar el número de documento con una persona, número de documento con otra persona, otro número de documento con otra persona. O un código de producto con un precio, un código de producto con un precio, ¿sí? Es un tipo de dato también muy especial, que me sirve para organizar muy bien los datos. Entonces ahora vamos a mirar algunas características de cada uno de los tipos de datos. Las listas. Las listas son el tipo de dato más flexible que tiene Python, porque me permite que yo cargue elementos de cualquier tipo. Cada una de las, ¿cómo decirlo? De los objetitos que ustedes ven entre comas se llaman elementos. Entonces cada vez que yo ahora diga elemento, me estoy refiriendo a una parte de la lista. Esas partes de la lista pueden ser cadenas, números, caracteres, números complejos, ¿sí? Un valor booleano. Bien, entonces Python me permite listas heterogéneas, no justamente no homogéneas. Es decir, que en una misma lista yo puedo tener tipos de datos distintos. Además, me permite agregar y quitar datos. Y además, yo puedo referirme a cada uno de los elementos a través de una posición. Nos fijemos, por ejemplo, esta lista que dice hola, 12, 5.0, true y false. Esa lista contiene 5 elementos que se enumeran de 2 maneras, o del 0 al 4 o del -1 al -5. Hay muchos lenguajes también que no permiten los índices negativos. Python sí permite los índices negativos, me encuentra elementos. Entonces lo bueno de esto es que yo puedo hacer referencia a el elemento que está en la posición 2, es decir, al número 5, o al elemento que está en la posición 4, es decir, a false, ¿sí? Entonces, en una lista yo puedo acceder a cada uno de los elementos de la lista a través de su posición. El slicing, ¿sí? Es una característica que me permite extraer, traducido literalmente significa rebanar, ¿sí? Como cuando uno rebana un pan. ¿Qué hace cuando uno rebana un pan? Saca pedazos del pan. Entonces, lo que yo puedo hacer es sacar porciones de esa lista usando los índices. Entonces, veamos un ejemplo. Por supuesto, acá tienen ya un ejemplo completo, sino que yo les muestro además una ejecución en vivo.
Supongamos que yo tengo la variable lis y voy a tener problemas con los corchetes. Esta mañana no los encontré los corchetes. Entonces me voy a robar un corchete de acá. Y listo. Y no me peleo. Bien. Entonces yo voy a tener acá Pepe. Voy a tener acá 2.0. Voy a tener acá un true. Y voy a tener un 4, ¿está bien? No, voy a poner un 24. Y voy a tener un chau. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo escribo lis? Y entre corchetes pongo 3. ¿Qué me devuelve? 24. ¿Por qué me devuelve 24? Porque lis posición 0 es Pepe. Lis posición 1 es 2. Lis posición 2 es true. Y lis posición 3 es 24. ¿Bien? Entonces yo puedo extraer o leer de a uno los elementos usando su índice, o también puedo decir que me muestre todos los que están entre 2 y 3, pero a este 2 lo toma como índice, mientras que a este 3 lo toma como un intervalo abierto. Es decir que en realidad no estoy tomando al 3. Si yo escribo de 2 hasta 3, significa que tome la porción que hay entre 2 y 3 menos 1. Y usted me dice, ¿para qué quiero ir de 2 a 2? Bueno, vamos con un ejemplo inicial. Ir de 2 a 2 significa que me va a devolver solamente true. ¿Cómo haría yo para escribir que me devuelva desde la posición 2 todos los elementos? Tendría que poner desde 2 hasta 6. ¿Por qué? Porque 6 menos 1 es 5. No, me pasé, miren. 0, 1, 2, 3, 4. De 2 hasta 5 tengo que ir. Porque 5 menos 1 es 4 y chau se encuentra en la posición 4. Entonces, si yo quiero extraer una porción, mi primer valor tiene que ser el valor de la posición inicial, mientras que el segundo valor es la posición final menos 1. ¿Bien? Entonces de esa manera yo puedo extraer true, 24 y chau si pongo de 2 a 5. Ahora, si yo pongo de 2 a 4, me va a extraer entre 2 y 3. Siempre uno menos que el límite derecho. ¿Sí? A eso se le llama slicing o rebanado. Esto se puede aplicar tanto para listas como para tuplas. ¿Dónde lo vamos a notar más interesante? Cuando nosotros hagamos listas de listas, porque resulta que este elemento podría además ser una lista. Por ejemplo, yo podría tener una mini lista con el número 1, 2, 1 dije, 1, 2, 3. O sea que el segundo elemento de mi lista es una lista. A ver, miremos. ¿Qué pasa en list 1? ¿Qué me devuelve? Una lista. ¿Ven? Entonces, ya un poco más adelante, cuando tengamos un poco más claro el tema de los índices, ya les voy a mostrar algunas otras utilidades de este rebanado para sacar porciones de una lista. Por ahora estamos haciendo la presentación de los tipos de datos. Vamos con presentación. ¿Qué otras tareas podemos hacer con listas? Podemos agregarle elementos usando la función append, podemos eliminar elementos usando la función remove, podemos mirar en qué posición está un valor y podemos insertar un valor en una posición específica. Entonces, supongamos que yo tengo mi lista, esta lista, y yo quiero agregarle, no sé, un 20. ¿Bien? Entonces, miremos cómo queda la lista. No la puse.
Acuérdense que hay que nombrar la variable para que se la muestre. Y si no hay que poner print. Miren qué pasó. Agregó al final a 20. Y usted me dice, bueno, pero yo no solamente quiero que agregue al final a 20. A mí me gustaría que agregue en la posición 1. Ah, entonces no usemos append, usemos insert. Entonces en la posición 1 yo quiero que inserte otro 20, porque me gustó el 20. Bueno. ¿Cómo queda? Lo pone al 20 al final, porque respeta la instrucción append, pero también lo pone al 20 en posición 1, porque respeta la instrucción insert. Bien. Y así los invito a ustedes a ir probando cada una de las funciones, ármense una listita, insisto, para el que llegó tarde o bueno, o justo cabeció así en ese momento, yo simplemente abrí un navegador, abrí una cuenta Gmail, ¿sí? O sea, una mía. Si ustedes no tienen, créense una cuenta Gmail, por favor. Entré al Drive, ¿sí? Acá en los botoncitos están estos puntitos, entré a Drive. Y estando en el Drive, lo que hice fue poner nuevo y me fui a más Google Collaboratory, ¿sí? O sea, Google Colab. Y me apareció algo como esto, que es donde yo estoy trabajando en este momento. Donde además de agregar distintos códigos independientes y ejecutarlos, fíjense que la primera vez nomás me demoro mucho, después en general me ejecuta bastante rápido. Yo además puedo agregar texto como para decir, bueno, ejercicio 1, ejercicio 2, no es un procesador de texto que ustedes van a ponerle un índice y le van a poner un formato y color rojo. Se puede, pero no es tan fácil. Digamos, no está diseñado, no es un Word, sino que es más bien un editor en donde ustedes pueden ejecutar varios bloques de código. Bien. Sigamos mirando. Y otra cosa, de nuevo volvemos sobre el tipo de dato. ¿Qué hace Python cuando interpreta que yo quiero sumar dos listas? ¿Dice 4 más 1, 5, 2 más 5, 7 y 3 más 6, 9? No, dice, tomo la lista 1 y le concateno la lista 2. Por eso es muy importante que nosotros elijamos adecuadamente nuestros tipos de datos, porque si yo en realidad quisiera sumar 4 más 1, 2 más 5 y 3 más 6, pues entonces no tendré que hacer esta suma, tendré que hacer otra tarea de otra manera para que efectivamente mi lista resultante sea 5, 7 y 9. Otro tipo de datos son las tuplas. Y usted me dice, pero es lo mismo. Hace rato decía, hola, soy una lista, y ahora dice, hola, soy una tupla. Ok. La diferencia está en que si ustedes usan paréntesis, si ustedes le marcan a Python que están usando paréntesis, entonces Python no nos va a dejar insertar nada, no nos va a dejar quitar nada, no nos va a dejar ordenar, no nos va a dejar modificar la estructura. Bien, usted me dice, ¿y para qué me sirve una estructura que no se modifica? Bueno, hay ciertos ejercicios, hay ciertos problemas en donde es adecuado impedir que alguien modifique algo, ¿sí? ¿Qué puedo representar con una lista? O sea, ¿qué puedo querer representar y que quede como está? Los días de la semana, los meses de un mes, los meses de un año, digo, ¿sí? Ese tipo de cosas que yo voy a querer que se mantenga estática. Las horas, exactamente, bien, ¿sí? Entonces, a veces hay ciertos problemas en los que en la solución yo podría usar un montón de herramientas, pero siempre hay una que es más adecuada, ¿sí? Yo puedo representar las horas y uno me dirá, yo voy a usar para las horas una lista, y el otro yo una tupla. ¿Y anda igual? Y sí, seguramente va a andar igual. En algunos casos, hay otros que también no sale, ¿no? Pero en general va a andar igual. Lo que pasa es que es más adecuado representar ese dato con una tupla, o es más adecuado representar ese dato con una lista. Bien. Y vamos a acudir a nuestros amigos carpinchos para que nos expliquen la diferencia, nos ayuden a visualizar. Resulta que esta es una idea, como le dije, del profe del turno noche, y él lo llamó al carpincho fachero, el carpincho Batman y el carpincho matero. Entonces están mis tres carpinchos en una lista con corchetes y en una tupla abajo,
con paréntesis. Bien, veamos qué pasa. Viene el carpincho carnavalero, ¿sí? Ya se está adelantando, pero ya tiene sus cuernitos, y dice, che, ¿puedo entrar? Y le dicen, sí, sí, venite porque somos una lista. Perfecto. Se agregó al final porque digamos que se le hizo un append. Entonces en un momento dice, che, ya me tengo que ir a tomar el té. Bueno, nos vemos, adiós, adiós. Y quedan tranquilos, mi lista, con un carpincho, 2 carpinchos, 20 carpinchos, sin ningún problema. ¿Qué pasa si tengo una tupla? Don Carpincho Carnavalero no puede entrar, ¿sí? No hay operaciones para realizar sobre tuplas para que mi carpincho entre a la tupla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió con carpinchos? ¿O hacemos con chimps? Ahí se despertaron algunos, ¿no? ¿Qué carpincho? Me invaden los carpinchos. Ah, si supiera. Bien. Con los conjuntos. Los conjuntos dijimos que Python, vos le podés decir conjunto y dice, listo, no me hables más, dice Python, yo te arreglo todo. ¿Por qué dice que es no determinista? Porque Python no me va a dejar que yo haga un conjunto. Mira, vamos, ejemplo. Ejemplo. No. Control C. Vamos a poner nuevo código. Control V. ¿Dónde está? Lo vamos a hacer con números para que se entienda más. Yo le voy a decir a Python, mira, yo quiero, hasta que yo encuentre, vamos a copiar. Tarea de casa para mí, configurar el teclado. ¿Dónde está? Acá. Control C, Control V. Bien, entonces yo le digo, yo quiero el 1, el 3, el 20 y después todos unos. 1, 1, 1. Quiero que ese sea mi conjunto. Y Python me va a decir, bueno, pero si vos querés que sea conjunto, entonces yo te lo tengo que acomodar. No puse números conjuntos. Acuérdense de nombrar la variable, no hagan como yo. Control C, Control V. Hay que nombrar la variable para que se muestre. O colocar print. Python me dice, no, 1, 3, 20. Bueno, yo ahora quiero que el 20 esté aquí. Y el 3 ahí. Y otro 20. Y Python me va a decir de nuevo, no. Si vos me pones llaves es porque querés un conjunto. Y si querés un conjunto, yo automáticamente te lo depuro, así se le dice cuando le eliminas los repetidos, y te lo ordeno. Obviamente, cuando nosotros queremos trabajar con conjuntos matemáticos, nos viene de 10 porque no tenemos que hacer más tarea que esa, porque ya está, ya por defecto Python me hace que cumpla las características. Lo bueno es que sí puedo agregarle elementos y sí puedo quitarle elementos. Veamos el ejemplo que acabamos de ver con carpinchos. Acá, supongamos que el intérprete de Python me lo ordene por cantidad de animalitos. Entonces yo cargué 3 carpinchitos. Después cargué un carpinchito y después cargué un carpincho con un pajarito. Entonces Python cuenta los animalitos y dice, bueno, primero te lo voy a poner el carpinchito solito, después te voy a poner el carpincho con pajarito y después te pongo tu familia carpincho. ¿Sí? Él me lo ordenó por cantidad de animalitos. Y no puedo yo alterar ese orden. Por más que yo lo cargue diferente, me va a ordenar automáticamente el conjunto Python. Por último, este es un tipo de dato especial que se llama diccionario. Es no determinista, es decir, yo puedo elegir en qué posición voy a cargar cada elemento. O sea que si yo acá quiero carpincho con pajarito primero y carpincho bebé segundo, me va a respetar. ¿Sí? Lo único que yo tengo que tener en cuenta siempre es que cada vez que yo cargue un elemento, tengo que cargarle una clave y un valor. Es decir, DNI, nombre. Quiero cargar otro elemento, listo. DNI, nombre. Otro, DNI, nombre.
¿sí? Siempre van de a pares los valores, porque uno representa la clave y el otro representa el valor. Vamos a ver un último ejemplo, y con esto terminamos, en donde yo traté, así como hice con los números, con el ejemplo de la función cuadrática, traté de juntarle los tipos de datos simples. Yo acá voy a tratar de combinar un poquito los datos estructurados, las colecciones. Y dice, diseñe un diccionario que describa cuáles días de la semana son laborables y cuáles no. Muestre los días laborables. Luego, cree y muestre una lista con los días antes mencionados. Entonces, primero fíjense cómo declaro un diccionario. Bien, fíjense que aquí a propósito lo hice de manera diferente a como lo declaré aquí. Hay varias maneras de declarar una tupla, hay varias maneras de declarar una lista. Bien, miren acá cómo declaré el diccionario. Llave, clave, dos puntos valor, coma, clave, dos puntos valor, coma, clave, dos puntos valor. Mientras que aquí a propósito empecé con un diccionario vacío. Esta sentencia días, semana igual a dict, paréntesis, lo que hace es cargar un diccionario vacío. Y recién después lo que hice fue cargar cada clave y cada valor. Entonces a la clave lunes le puse el valor trabajo. A la clave martes le puse el valor trabajo. A la clave miércoles le puse el valor trabajo. Obviamente cada uno va a armar el diccionario de acuerdo al trabajo que haga, porque hay gente que trabaja de lunes a lunes, hay gente que trabaja de lunes a sábado, y hay gente que ni siquiera tiene una rotación, o sea, por tener una rotación ni siquiera podría escribir este diccionario, ¿sí? Esto se circunscribe a ciertas situaciones. Y yo puse sábado y domingo fiesta, es mentira, ya, yo duermo. Digo, ¿qué hora es? Viernes a las 10 de la noche, gracias. Pero bueno, tenía que ponerle onda y bueno, pues le puse fiesta. Entonces, para mí el sábado es fiesta y el domingo es fiesta, ¿sí? Para este diccionario. Bien. Me voy a copiarlo. Fíjense que ustedes pueden hacer esto también, tranquilamente. Agregan código. Ahí está mi diccionario. Bien. Ahora me dice que yo muestre todos los días laborables. Hay varias maneras de hacer esta muestra. La que yo elegí en particular usa una estructura de datos que no es mi intención que ustedes entiendan hoy la estructura de control. ¿Sí? Ya vamos a ver la clase que viene, los ciclos for y los ciclos while y todos los hermosos ciclos. Yo quiero hacer hincapié en otra cosa. Fíjense que acá dice for K y B. ¿Quiénes son K y B? Si nos remitimos a lo que yo dije inicialmente cuando empezamos la clase, ¿se acuerdan cuando sumamos A igual a A mayúscula más B y me dio error? Y muchos se dieron cuenta, no, es que A no está definida, A no tiene un valor. Y por ello acá también veo lo mismo. Yo digo, pero si K y B no tienen valor, esto me tiene que dar error. Bueno, les cuento que no me da error. ¿Por qué? Porque Python ya leyó que hay declarado un diccionario e internamente ya asoció las variables K y B como key de clave en inglés y value como valor en inglés. Entonces, por eso existen K y B. Porque usted va a decir, pero K no tiene valor. ¿Dónde dice que K vale 1? ¿Dónde dice que K vale 10? No, no lo dice. Internamente, Python leyó que yo declaré un diccionario y ya se dio cuenta internamente que tiene que habilitarme la variable K y la variable B que me representan la clave y el valor. ¿Sí? Por eso este es un tipo de dato muy especial y muy potente. ¿Qué hace día semana.items? Bueno, no es más que cada uno de los elementos de mi diccionario. Así que ustedes no se preocupen por este for, que lo que hace es ir recorriendo cada elemento del diccionario. ¿A mí me importan todos los elementos del diccionario? ¿O solo me importan aquellos cuyo valor es trabajo? Porque como me pide los días laborables, entonces de allí nace esta condición, que ya la hemos trabajado con un si. Nada más que traducido se lee como, en Python se lee como if. Entonces, si el valor de cada uno de estos ítems es trabajo, entonces imprimime en pantalla. Y efectivamente me muestra lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Por qué no me muestra sábado y domingo? Porque el valor de los ítems sábado y domingo no son trabajo. Hasta ahí.
antes de pasar a la segunda parte de la consigna? Más o menos. La segunda parte de la consigna me dice que muestre los días laborables, luego cree y muestre una lista con los días antes mencionados. Resulta que es muy útil y lo vamos a usar mucho al hecho de crear listas o tuplas a partir de diccionarios. En realidad, ¿saben cuándo lo vamos a usar un montón? Cuando trabajemos con bases de datos o con archivos de texto, porque son datos que están alojados en otro lugar y que cuando los traigamos a nuestro programa, los vamos a copiar en listas o los vamos a copiar en tuplas o los vamos a copiar en conjuntos. Bien, entonces, fíjense que yo acá lo que hice fue usar la sentencia de creación de lista vacía y luego utilicé la función de agregar. ¿Se acuerdan que usé el append? Entonces, yo lo que voy haciendo es, si el ítem es trabajo, guardo la clave. Si el ítem es trabajo, guardo la clave. Si el ítem es trabajo, guardo la clave. Usando la función append. Es decir, que esa lista va recibiendo valores siempre y cuando en el diccionario figure el value trabajo. Y fíjense la diferencia en la salida. Los valores son los mismos, obviamente. No es que acá me va a encontrar más o menos. Pero la forma en que los almacenó es distinta. Resulta que en vez de tener 5 variables simples sueltas, yo tengo una variable de tipo lista con mis 5 datos. Y a partir de ahora yo puedo decir lista sub 0, lista sub 3, lista sub 5, que de la lista me extraiga, no sé, supongamos que yo trabaje en fin de semana, que me extraiga los días del fin de semana. Yo puedo seguir trabajando además sobre esta lista. Bien, y de esta manera hay 1000 formas más de combinar todos los tipos de datos. Yo de un diccionario puedo armar una lista, de una lista puedo armar un diccionario, de una cadena de texto puedo armar una lista, de una cadena de texto puedo armar un diccionario. Tengo un montón de combinaciones posibles para hacer y que obviamente a medida que vayamos aprendiendo más y practicando más, lo vamos a poder comprender. Espero que no hayan sido muy complicados los ejemplos. Lo que pasa es que mientras más tipos de datos junto un ejemplo, obviamente necesita más información, ¿sí? Pero yo no quería mostrarles sueltos todos los tipos de datos, sino que quería que ustedes vean un poco cómo se combinaban. Porque lo que cuesta de la programación no es aprenderse las palabras, no es aprenderse el for, aprenderse el while, aprenderse el si. Lo que cuesta es combinar todas esas palabras y todas estas estructuras y armar una solución. ¿Sí? Eso es lo que cuesta en realidad, ser capaces de unir todas esas herramientas para que todas trabajen con el mismo objetivo. ¿Sí? Así que bueno, por eso este tipo de ejemplos que les mostré para que ustedes vean cómo se combinaban los datos. Bueno, espero que se haya entendido, aunque sea en parte la clase. Insisto, esto se practica mucho. Bien, la práctica de este práctico la van a ver en el TP3, en el TP4, en todos los TPs que siguen hacia adelante. En todos va a haber o un diccionario o una lista, o en todas hay operaciones aritméticas, ¿sí? Así que esto lo van a ver reflejado en todos los prácticos que siguen hacia adelante. Ustedes la semana que viene van a seguir trabajando con pseudocódigo, nada más que, como ya terminaron la parte inicial de asignación y alternativa, ahora van a hacer pseudocódigo, pero escribiendo repeticiones. El repetir mientras y el repetir n veces. ¿Bien? Así que bueno, por favor entreguen sus prácticos y bueno, mucho éxito para las clases. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea del tema de hoy, o de organización, o de comisiones prácticas, no sé. Los escucho. El que no tenga preguntas ya se puede retirar también.